Bienvenidos a un nuevo video. Hoy continuamos nuestra travesía por Europa con la llegada a nuestro quinto destino del crucero transatlántico en el MSC Seaside, Lisboa, la majestuosa capital de Portugal. Acompáñame a recorrer sus calles, descubrir rincones llenos de encanto y probar el tradicional pastel de nata en su pastelería original. Así que quédate hasta el final para seguir disfrutando de este fascinante viaje por el corazón de Europa. Ya nos encontramos fuera del barco. Miren, esto está frío, pero frío. Y el sol como que quiere y no quiere salir. Así que yo espero que sí salga. Mira, ya me está dando un poquito de sol en la cara. Es que está el barco ahí en el mismo medio. Vamos a caminar todo, no pensamos coger excursión. Si acaso al final un taxi para ir a uno de los lugares que tenemos pensado visitar, porque ya ahí estaría muy lejos. Pero pues vamos a ver si nos da tiempo, porque bajamos una hora más tarde de la hora de salida del barco, que era las 7 y son las 8. Y tenemos que regresar a las 4 de la tarde. Tenemos aproximadamente unas 7 horas para recorrer la ciudad. Ya estamos dentro del terminal como tal. Miren, aquí tienen excursiones que les venden, aparte de las del barco, ¿verdad? Y entonces aquí, miren, tenemos un spot para fotos, pero esto también es otro lugar donde pueden comprar tours. No hay nadie el día de hoy, así que nada, la salida es por aquí. Esto está vacío. El día de hoy hay personas que se están quedando aquí en Lisboa. Miren las maletas allí para que las recojan. No son muchos, pero sí hay gente que se queda aquí. Y entiendo que va a haber gente que va a subir también aquí a coger este crucero, porque todavía esto le falta bastante. Y ya fuera del terminal, miren, también van a encontrar personas que les ofrecen excursiones. Una excursión en esta guagua que te llevan por la ciudad cuesta 28 € por persona. Usted la puede coger y bajarse donde usted quiera y entonces después la puede retomar. Así que está chévere, pero yo prefiero caminar. Y aquí, miren, más en las afueras del terminal de crucero también van a encontrar personas que les ofrecen tours. Este parece que es en ese tuk-tuk que vemos ahí. Llegamos a la Plaza del Comercio de aquí de Portugal y su nombre hace referencia a su uso original como centro administrativo y comercial del Imperio Portugués, donde llegaban y despachaban mercancías de ultramar. Al lado de la plaza, miren, van a encontrar esta área que es de restaurante. Están abriendo ahora mismo. Es bien temprano, ya nosotros desayunamos, pero si usted viene más tardecito o prefiere desayunar aquí en vez de en el barco, pues miren, ya saben que tienen esta área y al otro extremo también van a encontrar restaurantes. Miren, aquí está haciendo un frío pelú, la temperatura está en 56 y se siente a 49 y este abrigo, esto no calienta nada y más que yo tengo una camisa de manga corta, no vine preparada para un frío así tan fuerte. Así que les digo eso, si vienen a mediados de abril, traigan ropita caliente para invierno. Tengo las manos congeladas. Pero nada, les quiero mostrar la bahía que hay aquí frente a la plaza para que vean qué chévere, pueden venir y tomarse una foto. Y también veo que hay unos ferries que te llevan a otra parte del país, ya que pues estamos en una bahía. Miren allá a lo lejos tenemos un puente, puedes ir entonces vía terrestre y entonces esta es la bahía. Y ahorita habían como 2 o 3 ferias, mira por allá viene uno. Esto es otro terminal que me imagino que es de ferry, no de cruceros como tal. Pero miren qué bonito está esto para una foto, así que vamos a ir para allá porque por supuesto que me la voy a tomar. Mire, y aquí llegamos más cerca. Me huele que aquí en verano la gente se mete aquí, no sé, a la playa o no sé, esa rampa que tendrá que ver, no como para tirar jet ski, porque miren, estos son unas escaleras. Pero está muy bonito, muy bonito. Ahí hay una persona que está haciendo unas esculturas en arena. No sé por qué el color gris, pero le estaba echando agua y se estaba poniendo color arena. Miren qué brutal. Y esta área aquí al frente, miren, aquí yo creo que sí que la gente se mete como si fuera una playita porque tiene su espacio de arena, no está muy limpiecita, miren.
Y miren las palomas qué bonitas ahí comiendo. Saliendo de la plaza hacia el centro de la ciudad vamos a encontrar el arco da Rua Augusta. Eso es el arco de la calle Augusta. Este arco fue construido como parte de la reconstrucción de Lisboa tras el devastador terremoto de 1755. Se completó en el 1873 como un homenaje a la fuerza y renovación del pueblo y mide aproximadamente unos 30 metros de altura. También puedes subir hacia el tope del arco para disfrutar de la vista espectacular que tenemos hacia allá, hacia la bahía, y el costo está aproximadamente entre 3 a 5 euros. Y a la derecha y a la izquierda del arco van a encontrar mesitas con personas vendiendo sus artesanías. Y miren, vamos a seguir caminando aquí por la calle Augusta. Miren este puestito aquí de waffle y de cositas dulces. Está de lo más nice. Y miren, tienen unas mesitas acá afuera por si quieres comer con frito, aunque les tienen ahí unos calentadores. Miren qué bonito el piso, los mosaicos en piedra. Y aquí encontramos el lugar perfecto para comprar nuestro imán de recuerdo. Así que vamos a ir a ver los diseñitos que tienen. Miren, yo no los quiero muy grandes, yo los quiero chiquitos. Están todos muy bonitos. Vamos a ver por cuál me decido. Después de un rato decidiendo, miren, este fue el que escogimos. Está bien bonito porque tiene el tram, que es algo bien típico de aquí. Tiene la Torre de Belén, que yo espero que me dé tiempo de llegar. Y también tienen un dulce que es bien típico de ellos, que se llama pastel de Belén. Así que vamos a pagar 2 euros nada más. Y llegamos al San Justa Lift. Esto es un ascensor construido en el 1902 que conecta la parte baja de la ciudad con el barrio alto y tiene unas vistas diferentes como al Castillo San Jorge y a los tejados del centro. Y tiene un costo de 6,10 euros. No lo voy a subir porque voy a ir a otro mirador y miren ya la filita que tenemos aquí esperando para poder accesar. Vamos ahora a tratar de conseguir donde nos venden un boleto por 24 horas donde podemos utilizar el transporte público y aparte un tram que es el número 28 que te lleva a todos estos lugares turísticos. Así que vamos a ver, nos dijeron que en una calle Rocío. Vamos para allá a ver si conseguimos dónde conseguir los tickets. Miren, aquí hay pastelerías por todos lados. Miren, esta está bien llena, parece que es bueno. Se llama Casa Brasileira. Miren todos esos dulces que tienen esa vitrina. Y aquí, miren, otra más, justo al lado, pastéis de nata. En vez de pastéis de Belén, pasteles de Belén, pasteles de nata. Caminando para comprar los tickets nos encontramos esta plaza, se llama Plaza Don Pedro IV. Miren qué bonita, tiene su fuente, está apagado ahora mismo. Pero miren allá la estatua de Don Pedro. Está muy bonito esto aquí, miren los alrededores, los árboles, los edificios. Está todo muy, muy bonito y bien limpiecito también. Ya se está llenando esto de gente. Cuando salimos no había tanta y miren, ya está lleno. Para tomarse una foto solita está difícil. Y en la parte de atrás de la plaza tenemos el Teatro Nacional Doña María II. Y al lado del teatro, si te diriges hacia la izquierda, vamos a encontrar la estación del tren. Miren qué edificio más espectacular. Y según lo que entendí en la tienda donde compramos el imán, aquí es que hay muchos puestitos donde te venden los boletos para el tram, así que vamos a verificar eso. Miren, aquí yo no veo nada como que nos vendan lo del tram, lo que hay son unas tienditas, aquí esto está cerrado y un Starbucks por acá.
y entonces tienen unas escaleras eléctricas, pero no voy a ir para allá porque yo no voy a viajar en tren. Subimos hasta la boletería del tren porque una muchacha en una tienda nos dijo que posiblemente aquí lo vendían, aquí nadie sabe, nadie te puede dar información sobre ese boleto, parece increíble. Pero nada, mira, subimos hasta acá arriba, así que voy a aprovechar para mostrarles aquí más o menos por dentro donde se ubican los trenes aquí en esta estación. Miren aquí los trenes que tenemos, yo vi hasta personas entrando con bicicletas. Miren, eso que estamos viendo es el monumento de los restauradores. Está súper cerquita aquí de la estación del tren. Ahora estamos en la estación del metro porque la otra era del tren. Estamos en un sótano aquí que nos dijeron que aquí sí se podían comprar los tickets. Llevamos ya como mucho rato en esto, pero si no queremos caminar porque hay algunos lugares que pues, las distancias son largas. Así que mira, ya encontramos las maquinitas, por fin. Miren, aquí nos están ayudando a comprar los tickets. El ticket sale en 7,50 € por cada uno. Ya compramos el primero y ahora vamos a ir a comprar el segundo. No se pueden comprar como que los dos a la misma vez. Tienes que comprar uno primero y el otro después. Y cuando vayas a entrar al transporte público tienes que validarlo cada vez que entren. No puedes entrar como y enseñarlo, no tienes, hay una maquinita donde usted pasa el boleto y entonces pasa. Y les recomiendo que lo hagan porque lo que he escuchado es que si te verifican que no lo validaste te pueden hasta dar multas. Aquí vamos a encontrar muchos callejoncitos, miren, y aquí también tienen muchas tiendas de recordatorios, hasta maletas vi por ahí. Y hay muchas ATMs alrededor de la ciudad por si necesitan sacar dinero en euros. Y llegamos a la Plaza San Martín Moniz y desde aquí es que está la primera parada del tram 28. Ya veo que hay un montón de gente y ese tram es súper pequeñito, está llegando ahora y miren la fila que hay para coger ese vehículo, Dios mío. Mírenlo allí, miren qué chiquitito es y van todos apretujados ahí. Yo no sé si se van a bajar algunos, pero les voy a mostrar la fila que hay. Mira esto, no, yo compré el ticket, pero hacer esa fila de verdad es que es demasiado larga, me voy a tardar, qué sé yo, 1 hora. De verdad es que yo no voy a hacer esa fila. Lo que yo espero es que ese boleto me sirva para otros transportes públicos para no perder el dinero porque pagamos $15. Así que lamentablemente el tram hoy no lo vamos a tomar. Había que cogerlo, parece que bien temprano y yo pues me fui por otra ruta. Pero mira, sí, parece que aquí se bajan los que estaban montados y entonces acá es que está la parada para cogerlo. En el internet tienen la ruta de este tram y entonces la próxima parada es donde yo quería ir, que era al Mirador de Gracia. Puedo ir caminando, obviamente, pero yo quería ir en el tram, así que pues yo creo que me lo voy a perder. A ver si en otra de las paradas pues hay menos gente y entonces lo puedo coger desde allá. Miren la fila que hay. Hasta un local nos dijo, miren, no hagan esa fila, cojan otro transporte que es el número 12, que supuestamente nos lleva al Mirador de Gracia, pero también caminando es cerquita. Yo creo que voy a ir caminando y después cuando vaya al lugar más lejos que queremos ir, entonces cogemos el transporte público, el regular obviamente, no el tram 28. El tram 28 es una de las maneras más pintorescas de recorrer la ciudad. Además, tiene una de las rutas más antiguas de Lisboa. El tranvía es auténtico y mantiene su encanto retro, con los típicos tranvías amarillos que datan de principios del siglo XX. Y a pesar de que se ha convertido en una atracción turística, aún sigue siendo utilizado por los residentes. Miren, hay varios tram 28 porque aquel se fue y llegó este amarillo. Así que, pues, si usted quiere hacer la fila, no sé cuántos habrán en total de verdad, pero como quiera yo me voy a ir a caminar. Pero para que sepan esa información. Mientras tanto, miren, les voy a ir mostrando por aquí, miren esas escaleras y hay unas eléctricas pero no están funcionando. Esta señora acaba de llegar y van a tener que jalar por ahí para arriba a pie.
Entonces miren para acá qué bonita esta área aquí, esta callecita. Por esa escalera también se puede llegar al mirador, pero pues obviamente yo no voy a subir todo eso. Ya con estas piedritas ya tenemos, porque esas piedritas caminar por ahí a mí me cansan los pies. Pero miren qué bonito aquí. Miren, caminando hacia el mirador conseguimos esta barbería por 5 euros. Ricardo se va a recortar, esperemos que no sea un truco, vamos a ver. Miren, ya terminaron y le dieron té a Ricardo. No ha terminado. Estamos, mira, en el break del té. Nos dieron té a todo el mundo aquí. Está bien caliente. Pero nada, vamos a seguir aquí esperando a que terminen con Ricardo. Miren, ese recorte le quedó de show a Ricardo. ¿Te gustó? Seguro, y por 5 euros. Obvio le dejamos 10 euros porque eso está demasiado barato. Miren, aquí tenemos el nombre de la barbería, se llama Amigos Barber Shop. ¿Y de dónde es que son ellos? De Bangladesh son ellos. No había manera más que un poquito de inglés ahí que nos comunicáramos con ellos, pero mira, muy amables con el té y todo. Es verdad, tienes que venir con paciencia. Anyway, es temprano y tenemos tiempo, pero si quieres recortarte, yo te recomiendo que uno de los primeros lugares que visites sea este. Así que ahora sí que vamos para el Mirador de Gracia. Miren, aquí hay que subir un montón de cuesta para este mirador, obviamente, ¿verdad? Si es un mirador es que es altito. Pero miren, en el camino van a encontrar también muchas tienditas de recordatorio y estas casas se ven espectaculares aquí con estas calles con ladrillos y piedritas. Me encanta. Miren qué bonito y tenemos que subir estas escaleras, pero miren ese mural, qué bello. Y mientras más alto, más frío, más viento y nosotros, miren, con unos abriguitos ahí trilly. Tengo la cara congelada. Pero miren estos murales tan bellos para la foto del recuerdo. Miren, esto es como un tramo en zigzag. Miren, por ahí subimos. Venimos por aquí por estas escaleras. Miren esto, qué bonito aquí. Y ahora tenemos que subir más escaleras. Miren esto, Dios mío. Y seguimos subiendo escaleras, pero estos murales están espectaculares. Miren esto. Y por fin llegamos, asfixiados, pero llegamos. Y miren, esto es una callecita de que hay un montón de tuk-tuk. Si no quieres caminar para bajar, miren la vista espectacular que hay para allá hacia la bahía. Bueno, vamos a ver. El mirador está para este lado. Y entonces para este, miren, hay muchas carpas con artesanías y ropa. Mira, desde aquí puedes coger un funicular también, se llama el funicular de Gracia. Ese método de transporte, pues como que no lo había investigado, no sabía. Pero nada, vamos a ir a ver el mirador. Y miren la vista que hay desde aquí, desde este mirador, que es espectacular, como se ven todas las tejas de las casas. Y entonces allá en el fondo el puente que vimos más temprano, parte de la bahía. Y hacia este extremo estamos viendo el castillo de San Jorge. El nombre oficial de este mirador es Sofía Melo Breiner Andresen, yo espero haberlo pronunciado bien, y es en honor a una poetisa portuguesa. La entrada al castillo son $27, sin embargo, ellos venden una tarjeta que se llama Lisboa Card, que tú la compras por $31 y entonces puedes tener acceso al castillo y a otros museos de la ciudad. Aquí en el mirador tenemos esta iglesia, miren, están sonando las campanas a cada ratito. Esto es un convento, el convento de Gracia, y entonces al lado también está la iglesia y ellos tienen una terraza que puedes subir por $4. Y aquí al ladito, miren, tenemos el jardín de Gracia, aquí hay muchos banquitos por si acaso llegaste explotado de la caminata de las escaleras o simplemente quieres sentarte a descansar. Y también puedes encontrar esta área de baño. Miren, y el baño hay que pagar. Salió en €50. Frente al jardín cruzan la calle y tenemos esta parada, mira, de la guagua y vamos a cogerla con el ticket que compramos para llegar a la catedral de aquí de Lisboa. En una de las paradas de
la guagua, vimos una estructura bien impresionante y nos bajamos, así que vamos a ir para allá. El Panteón Nacional de Lisboa, también conocido como la Iglesia de Santa Engracia, es uno de los monumentos más emblemáticos de la capital. Se destaca por su imponente cúpula blanca que se puede ver desde muchos puntos de la ciudad. En el panteón descansan figuras ilustres de la historia portuguesa como Amália Rodríguez, la reina del fado, Humberto Delgado, político opositor de la dictadura, escritores, presidentes y otros personajes destacados. Queríamos coger el transporte para la catedral, pero decía en internet que se tardaba unos 18 minutos y caminando unos 20, así que decidimos irnos caminando. Miren, hay dos guaguas, está la 10B, que fue la que nosotros cogimos primero, y está la 13B, y ambas tienen distintas rutas, así que tienen que estar bien pendientes porque la 13B no va a la catedral. Pero caminando, miren, uno puede disfrutar de las calles tan bonitas que hay aquí, tomarse fotos, así que nunca está de más darse una caminadita para visitar los lugares turísticos. Bueno, Ricardo tiene hambre, mira, hay una tienda que venden guineos, se fue a comprar uno en lo que llegamos a un lugar para comer. Miren, estamos caminando por el barrio Alfama. Este barrio es el más antiguo de aquí de Lisboa. Ya Ricardo tiene su guineo en la mano, para el bajón de azúcar, 40 centavos de euro. Y caminando por este barrio nos encontramos el Museo do Fado. Este museo está dedicado completamente al fado, el género musical más emblemático de Portugal. Hay que buscar a ver cuál es ese género musical porque yo no tengo ni idea. Frente al museo tenemos esta plazoleta con restaurante. Miren las casas, qué bonitas. Y también tienen muchos tuk-tuk por si acaso quieres coger un tour desde aquí. Miren este callejón. Cada vez veo cosas que me encantan más. Miren esto allá arriba. ¡Wow! Y saliendo de este callejón, miren, así luce una lavandería aquí en Portugal. Tienden así al aire libre, no es como que en secadora. ¡Wow! ¡Qué brutal! Estos azulejos son bien típicos de aquí, de la ciudad. De hecho, te venden muchos souvenirs con ellos. Y miren, aquí encontramos unas escaleras con estos edificios que están forrados de arriba a abajo. Ya estamos llegando, pero miren, hay que caminar. Si yo llego a saber, no me bajaba en el panteón. Pero eso sí, me hubiese perdido todas estas callecitas que están espectaculares. La Catedral de Lisboa, también conocida como Catedral de Santa María Mayor, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad. Fue fundada en el 1147 por el primer rey de Portugal, Alfonso Enríquez. Durante siglos ha sido sede del arzobispado de Lisboa y ha sido el lugar de coronación de los reyes de Portugal. Y la entrada es gratuita. Y regresamos donde iniciamos el video, aquí en la Plaza de Comercio, y es que aquí está la parada que nos va a llevar a otro lugar que vamos a visitar, que es la Torre de Belén, que lo vamos a ver por fuera, por supuesto, porque hay que pagar la entrada y ya nos quedan solamente 3 horas. Y el otro sitio que queremos ir a ver es el Pastelería de Belén. Así que vamos a ver cuánto se tarda en llegar el autobús. Miren, el número del autobús es el 15E y está especificado aquí en la parada justo frente a la Plaza de Comercio, como les había dicho. De 3 horas llegó el bus, Dios mío. Miren, esto es una odisea porque la parada de la Plaza de Comercio no era, nos mandaron a caminar más al frente, pasaban las guaguas todas y nada. Así que por fin ya estamos aquí montados porque ya se me estaba acabando el tiempo porque tenemos que estar de vuelta al barco a las 4 de la tarde. Eso sí, ahora tenemos que estar pendientes porque yo no sé dónde es que me tengo que bajar. Y llegamos a donde queríamos llegar, se llama la Pastelería Belén. Y es que aquí se crearon estos pastelitos que son bien emblemáticos de aquí de Lisboa. Y esto está súper lleno. Pensábamos que había mucha fila, pero no, en realidad era gente pasando frente al local. Así que vamos a comprar nuestro pastelito porque lo tenemos que probar. En otros negocios han tratado de crear las recetas, sin embargo les llaman pasteles de nata. Aparte de los pastelitos, miren, tenemos otros dulces aquí, pero los que queremos son los originales, los pasteles de
Belén. Usted puede venir por el área donde nosotros vinimos, que es a uno de los extremos del local, para entonces comprar rápidamente sus pastelitos. Pero hay otra entrada donde usted, si quiere venir y sentarse y disfrutar de los pastelitos y de otras comidas que ellos tienen, pues entonces también tienen esa otra opción. Y aquí tenemos nuestra cajita de pastelitos. Ellos venden uno por unos 50 euros y esta que trae 6 por 9 euros. Así que vamos a probarlos. Bueno, vamos a sacar esto aquí en medio de la calle porque la fila para comérnoslos adentro estaba llena. Ay, te ponen uno encima del otro. Vamos a sacarlo. Le voy a dar uno aquí a Ricardo. Miren esto cómo es. Ya entonces les voy a poner aquí en la pantalla los ingredientes que tiene. Miren, vamos a probar. Está bien bueno. El hojaldre, yo sé que esto es hojaldre. Y está bien tostadito y de verdad que adentro parece como una mezcla de flan. Está súper rico, así que si vienen para acá, para Lisboa, ya sea en crucero o en avión, no pueden perderse este viajecito para acá, para la pastelería de Belén. Así que buen provecho para nosotros. Y aquí cerca de la pastelería tenemos esta estructura, que esto es el monasterio de dos Jerónimos, quienes también aportaron a la creación de este exquisito dulce. Y miren, si quieren regresarse rapidito para el barco o al centro de la ciudad, aquí frente a la pastelería hay 2 paradas de autobuses. Ahora sí cogemos el tranvía para otro lugar que se llama la Torre de Belén. Vamos a ver si de verdad esto nos lleva para allá. Y miren qué bonito se ve el monasterio. Bueno, lo que hice fue que puse Google Maps y en donde vi que era más cerquita la parada, ahí me bajé porque de verdad es que yo no sé dónde pararme aquí. Y miren, tenemos que cruzar un puente peatonal y por ahí esa es la vía del tren y también transitan carros. Pero desde aquí ya estoy viendo la torre y está espectacular. La Torre de Belén fue construida entre 1514 y 1520 por orden del rey Manuel I, con el propósito de servir como defensa del puerto de Lisboa en la desembocadura del río Tajo. Junto con el monasterio de los Jerónimos, fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1983. El costo de la entrada es de 8 euros, sin embargo, este día estaba cerrada. Bueno, para regresarnos nos vamos en Uber porque no nos queremos arriesgar a que nos deje el barco. Ya son las 3 de la tarde y de verdad es que desde aquí no sé dónde coger el tranvía porque para llegar acá el tranvía iba hacia una dirección y nosotros vamos hacia la otra y no veo ninguna parada aquí de transportación pública cerca de este lugar. Así que decidimos un Uber, nos salió en $12 desde aquí hasta el puerto, que son como 7 millas. Así finaliza nuestra visita a la encantadora ciudad de Lisboa, un lugar que se nos hará difícil olvidar. Tras esta maravillosa experiencia nos espera un día de navegación muy especial. Cruzaremos el estrecho de Gibraltar y el punto donde se encuentran el Océano Atlántico y el Mar Mediterráneo. Y luego continuamos hacia nuestro sexto destino, la ciudad de Valencia en la costa este de España. Una nueva etapa nos aguarda, así que no se pierdan el próximo episodio. Y recuerda, si te gustó el video, regalarme un like, suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones. ¡Hasta la próxima!